Ok, el tema de hoy se llama la canción número 23, ¿sale? Vamos a estar en el Salmo 23, vamos a ir estudiando todo este salmo bastante conocido, pero a veces no tan entendido o vivido, ¿sale? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nos permites estar en tu casa. Oración, Señor, te pido que tú perdones nuestras faltas y que bendigas este tiempo de exposición de tu palabra, que podamos tener un corazón atento a ti, a tu palabra, a lo que tú quieres para nosotros. Te pido que tu palabra, así como dice en Isaías, salga y cumpla el propósito. Te pido que también nuestros corazones, aparte de escucharte, puedan ser confrontados de forma de que podamos ser esos hijos e hijas que tú quieres que seamos. Te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Habla tú, Señor, tú eres el importante, tú eres el que está por encima de todo. Bendice este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en la penúltima película de Los Vengadores, cuando Iron Man se lanza a la batalla, su armadura le sale de un dispositivo que tenía aquí en el pecho y se empieza a integrar en todo su cuerpo, ¿no? Hay productos que nos venden como un todo en uno, ¿no? Como unas impresoras que ahora escanean, digitalizan y hacen muchas cosas, ¿no? Hay cosas que son todo en uno, y la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca. Si a ti te gusta leer o si pusiste atención en tu clase de literatura, de lenguaje de comunicación, de español o como le quieran llamar, existen géneros literarios. Si tú pones atención a la Biblia, todos los géneros están ahí. Algunos son más explícitos, otros son más implícitos, es decir, en otros tengo que leer un poquito más veces, hacer una investigación como para entenderle. Pero todo está en la Biblia, ¿no? Por así decirlo, en vez de que vayas a una biblioteca, aquí está toda la biblioteca, ¿no? A ti y a mí ya nos tocó un tiempo en el que ya está toda la Biblia lista, ya está toda la Biblia comprimida en unas páginas, ¿no? Los antiguos, en los tiempos bíblicos, tenían pergaminos, tenían algunos libros, algunos fragmentos, no estaba como la colección completa, ¿no? Si a ti quizás no te gusta tanto leer y eres más de escuchar, ya está también la Biblia en audio, ya está también dramatizada, ya está de muchas formas, ¿no? El libro de los Salmos es un libro de canciones. Salmos significa canción, ¿sale? Y yo creo que todos tenemos un salmo favorito, un salmo que a veces lo conocimos en un momento de angustia, en un momento de reto, y como que lo hicimos muy personal, ¿no? Uno de los más conocidos es el Salmo 23. Pero también hay mucha enseñanza en el Salmo 23. El Salmo 23 no solo es poesía, no solo es un optimismo religioso, sino que es el testimonio de alguien que fue perseguido, alguien que fue traicionado, alguien que estuvo cansado y que Dios lo restauró. Fue una de las canciones de David, de ese personaje que llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios, de ese rey ilustre, de ese personaje que aún, que ya pasaron bastantes años, seguimos hablando de él. Y también David fue un pastor olvidado por su padre cuando Saúl es desechado. Dios le da la encomienda a Samuel de que va a haber un nuevo rey y empiezan a buscar, ¿no?, a los candidatos, y todos los candidatos estaban presentes menos uno, pero no porque no hubiera querido estar, sino porque no fue invitado, ¿no? Entonces, por así decirlo, David no siempre la tuvo fácil. David en un tiempo huyó como un fugitivo, fue alguien que llegó a vivir con culpa, alguien que experimentó la pérdida y las consecuencias de su pecado, alguien que llegó a conocer el poder, pero que llegó también a conocer la humillación, ¿sale? Entonces, desde esa vida real, David dice que el Señor es mi pastor. No lo dice como alguien que nunca sufrió, alguien que nunca experimentó nada malo, sino como alguien que llegó a depender de Dios. Y antes de empezar a deshebrar todos los versículos que están en ese salmo, es importante que tú y yo entendamos el contexto cultural de un pastor en la Biblia. En la cultura hebrea, el pastor vivía con las ovejas.
No es como que solo las llegaba a ver de vez en cuando, sino que literal pasaba mucho tiempo con las ovejas. Llegaba a dormir en la entrada del redil, es decir, veía que nada se escapara, pero tampoco que nada entrara. Cuidaba de sus ovejitas. El pastor conoce a sus ovejas y conoce sus heridas, y si la oveja se deja, cura también las heridas. El pastor también arriesgaba su vida contra lobos, contra ladrones. Si tú has leído en donde David llega a pelear con Goliat, que es bastante conocida también la historia, cuando pues ya hay un contrincante contra Goliat, Saúl le dice a David, ¿sabes qué? Toma mi armadura y pues que Dios te bendiga y gracias, ¿no? Y a lo que David dice es que yo no peleo con armadura, pero pues sí he peleado contra lobos, he peleado contra leones, he peleado contra osos. Entonces si a veces a nosotros un perrito, un gato nos hace la vida a veces imposible, imagínense agarrarse contra un oso, contra un león. Quién sabe por qué en la mente del hombre está que le puede ganar un oso a puño limpio, ¿verdad? Pero pues David sí lo logró, ¿no? Entonces, llamar a Dios pastor no solo es poesía, es una declaración de autoridad, de cuidado y de dependencia absoluta, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, vamos a estar analizando versículo por versículo. Dice el número 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bastante popular, bastante conocido, y aquí David se refiere a Dios como Señor, con cierto respeto, pero también con cierta cercanía, ¿no? Dice el Señor es, Jehová es, o sea, presente, no pasado, no futuro. Luego dice mi pastor, es decir, mío, ¿no? Hay ocasiones en las que no se nos mueve tanto el corazón porque la persona no es tan allegada a mí, no es algo que me incumba, no es algo de mi propiedad, pero ya cuando es algo mío, ahí cambia un poquito el juego, ¿no? Entonces es lo primero que dice David en este salmo, que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Habla en presente, pero también habla en futuro, ¿sale? Una oveja no decide el camino, pero sí decide confiar en quien la guía, es decir, en su pastor. Es decir, David llegó a confiar en el Señor. El nada me faltará, que se escucha muy bonito, no quiere decir que nunca van a haber problemas. No quiere decir que todo va a salir bien, no quiere decir que nunca tendremos que pagar platos rotos. Quiere decir que Dios siempre va a estar. No es una ausencia de problemas, es una ausencia de abandono. Dios jamás nos va a dejar. En ese nada me faltará está toda la cobertura de Dios para ti y para mí. Dios me cuidó ayer, Dios me cuida hoy y me va a cuidar mañana. En ese mañana que aún no sé si va a llegar, en ese mañana que a veces me estresa mucho, Dios ya está en ese mañana. Y si Él permite el mañana, es porque ahí va a estar Él, ¿sale? Entonces, hay que recordar unos de los versículos que nos compartió el pastor en la mañana, en Filipenses 4:19, igual un poquito popular. Mi Dios suplirá todo lo que os falte, ¿sale? No dice que vamos a tener todo lo que queramos, pero sí dice que nada nos va a faltar, porque como diría otra canción, el corazón del ser humano es insaciable. A veces queremos una cosa, ya la tenemos, y queremos más y más y más y más y más, y no sabemos estar felices ni contentos con lo que tengamos, ¿no? Pero lo que tenemos que entender aquí es que Dios es mi pastor, ¿no? Algunos tuvimos la fortuna, ¿no?, de que se nos presentara el Evangelio de cierta forma, otros llegaron a Cristo de otra manera, ¿no? Pero hasta que yo no agarre a Dios, y si se fijaron en la acción de Isaías, digo, y este es el agradecimiento que tengo a mi Dios. Hasta que yo no haga el mí, mi vida no va a cambiar. Lo tengo que hacer personal, lo tengo que agarrar, ¿no? Dios está así con la mano, y hasta que yo no le agarre la mano a Dios, mi vida no va a cambiar, ¿sale? Entonces, la ansiedad con la que a veces batallamos es porque queremos ser ovejas autosuficientes. Y una oveja necesita a su pastor. Tú y yo necesitamos a Dios. Por más grande que te creas, por más inteligente que te creas,
por más grados, cursos, diplomados, lo que tú tengas, necesitas a Dios. No la vamos a armar sin Dios. El segundo versículo dice, en lugares dedicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas no van a descansar si llegan a tener hambre, si llegan a tener miedo, si están heridas y si hay conflictos en el rebaño. El pastor primero quita las amenazas y luego invita al descanso, ¿no? Hay una cuestión aquí que dice dedicados pastos y aguas de reposo, es decir, Dios no me va a dar cualquier cosa. Dios es tan lindo que me va a llevar a buenos lugares. Y no hablo de lugares físicos, aunque también Dios consiente y te deja estar en buenos lugares, pero también hay cosas que del corazón, del alma, que solo te las va a dar Dios. No te las va a dar tu grado académico, no te las va a dar tu trabajo, no te las va a dar tu pareja, no te las va a dar tus amigos. Hay cosas en el corazón, hay heridas que solo las sana Dios. ¿Sale? Entonces tenemos que aprender a depender de ese buen pastor que me va a dar descanso. ¿Vale? Yo recuerdo ahorita, estuve en el preuniversitario de arquitectura, fueron los 6 meses más estresantes de mi vida, porque yo creía que era o que podía ser un buen arquitecto. Luego descubrí que solo tengo un gusto visual por las maquetas y planos, pero a lo que voy es que en ese tiempo yo no descansaba, yo quería dormir, y no sé si les ha pasado que tienen la oportunidad de dormir, pero hay tantas cosas aquí y aquí que no te deja dormir, ¿no? Esas tantas cosas que están aquí y aquí, Dios las va sanando, porque Él es el pastor. Él conoce a su oveja, Él conoce de qué patita es la floja y de qué patita es la que a veces cojea, de qué patita es la que sangra un poquito, ¿sale? Entonces, Dios es el que me da descanso, dice Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar. Dios siempre nos invita a ese descanso, porque uno se va, desgastando en el trabajo, también estudiar es una bendición, pero también desgasta el estudiar, ¿no? Todo lo que implique esfuerzo, eventualmente desgasta, ¿no? Y hay veces en que algunas cosas ya las tenemos tan normalizadas que no me estoy dando cuenta que me estoy desgastando, ¿no? A veces tenemos cosas por hacer y entra el impulso de adrenalina y te sientes Iron Man, Batman o el superhéroe que a ti te gusta o algún referente que veas con poder, pero como Mario Bros se te pone la estrellita por un tiempo y de ahí se apaga y empieza a bajar la adrenalina y te empieza a dar el bajón, ¿no? Se te baja el azúcar, ¿no? Entonces, la única forma de que tú y yo podemos descansar es con el Señor, dejando que Él actúe, ¿sale? Porque igual hay cosas que a veces uno quiere resolver a su forma, pero Dios es el que tiene sus tiempos, ¿no? Dios ve la angustia, ¿no? Pero también Él ya tiene la solución, ¿no? A veces no estamos agotados físicamente ni emocionalmente, pero sí hay un agotamiento espiritual porque yo no he aprendido a confiar en Dios, ¿no? Es decir, quiero resolver las cosas con lo que yo tengo, con lo que yo sé, y no dejo a Dios ser Dios, ¿no? Porque a veces decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero ahí meto yo mi cuchara, ahí meto yo mis formas, ahí meto yo mis tratos, y no dejo a Dios actuar, ¿no? Y si tú dejas a Dios actuar, te vas a sorprender de lo que Él va a hacer, porque a veces, como dice la Biblia, que Él nos da mucho más allá de lo que pedimos, entendemos y merecemos también, ¿no? Entonces, si no has visto a Dios así, ojalá en este año dejemos a Dios ser Dios y aprendamos a descansar, ¿no? Mi mamá me cuenta que mi abuelito, por decisiones y cosas así, llegaron a tener una deuda muy, muy grande, que ya estaban pensando los abuelitos en separarse, en vender la casa, y ahí se acabó la historia y ahí muere.
Para ese momento, pues mi abuelita ya conocía al Señor y él le dijo, no, nos vamos a separar, no se va a vender la casa, yo voy a orar y Dios va a orar. Y ahorita ya tenemos el SPAY o la transferencia, que es bastante bueno, pero antes creo que le decían, era como una especie de cheque que llegaban a recoger de algún lado, ¿no? El chiste es que la abuelita se pone a orar, el abuelito, quién sabe cómo, Dios, ¿verdad? Es notificado que voy a recoger, vamos a decirle así, un cheque, porque ahorita no me acuerdo el nombre de ese documento, y el dinero que había en ese cheque era el dinero exacto que ellos necesitaban, ¿no? Entonces hay que dejar a Dios ser Dios. Dios es el único que me va a dar descanso, que me va a llevar a esos buenos lugares que va a ir sanando mi corazón. Y hablando de sanar mi corazón, dice el versículo 3, que va a confortar mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortar en hebreo significa restaurar, devolver o recomponer. Se usaba cuando una oveja se volteaba y no podía levantarse sola, ¿no? O sea, imagínate una ovejita normal paradita y luego imagínate la acostadita, ¿no? Las ovejitas son gorditas, no se distinguen por ser musculosas o ser muy ágiles, entonces no se pueden levantar, ¿no? Y a veces así nos pasa en la vida, que viene algo y nos tumba, viene esa llamada, ese mensaje, ese correo, y nos tumba emocionalmente, nos tumba físicamente, y Dios es el que conforta el alma, ¿no? Y si algo sabía David es que el único que le podía dar descanso, que podía confortar su alma, era Dios. Hay veces en que los niños en una edad temprana, 2, 3 años, a veces les regalan un juguetito que tiene pues varias formas y hay que meter, si hay un circulito, hay que meter el círculo en la forma del círculo. Si hay un triángulo, hay que meter el triángulo en la forma de un triángulo, ¿no? A veces el corazón no tiene circulitos, no tiene triangulitos, no tiene cuadraditos, a veces tiene una cruz que solo la puede llenar. Jesús es el único que va a confortar tu alma. ¿Sale, vale? Entonces dice también que Dios no solo nos anima, sino también nos rescata, ¿no? Vuelvo a la imagen de esa ovejita acostada que no se puede levantar. Ahí Dios levanta, ¿no? Cuando ya no hay salida, cuando ya no sé qué hacer, Dios todavía tiene un mundo de posibilidades para ayudarme, para levantarme. Dios no solo anima, también rescata, también restaura, si lo dejo a Él hacerlo. También dice este versículo que me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, es decir, me va a llevar por los caminos correctos. Curiosamente, estos caminos a veces no son los más fáciles, pero son los correctos, ¿no? Dios quiere que yo aprenda a ser bueno, Dios quiere que yo aprenda a confiar en Él, a depender de Él. Hay ocasiones en la vida en la que Dios abre primero la puerta y uno entra, y hay ocasiones en la vida en donde uno tiene que dar el paso, en donde uno tiene que tocar, y las puertas se abren porque Dios ya así lo tenía previsto, ¿no? Como en la otra película de Spider-Man, ¿no? Es saltar al vacío sabiendo que no te vas a caer, ¿no? Porque ahí está Dios que te cuide, ¿no? Entonces, aparte de Dios confortar mi alma, Dios quiere que yo aprenda a ser bueno, que camine correctamente, que en mi desarrollo como persona, en mi convivencia con los demás, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la familia, yo aprenda a ser bueno, aprenda a ser una buena ovejita que refleje su amor. Entonces, Dios no solo quiere que nos sintamos mejor, sino también nos quiere llevar por el camino correcto. Dice el versículo número 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, los valles eran los caminos estrechos entre montañas. En estos valles normalmente pues eran terrenos oscuros, terrenos peligrosos y llenos de depredadores, ¿no? Las ovejas no se conocen por atacar, por ser las
las malas del cuento, ¿no? Sino el lobo es el que ataca a la oveja, ¿no? Rara vez una oveja va a atacar a un lobo. Entonces, aun cuando estemos en el valle en el que todo está mal, Dios ahí está, porque ese valle no es permanente, ese valle no es castigo, ese valle es nada más de transitar. Pero ahí va Dios, ¿no? Entonces, entre más yo lea mi Biblia, entre más yo hable con Dios, entre más yo aprenda a ver a Dios, mi vida va a ser más fácil, ¿no? Hay gente que pues quisiera ver a Dios como vemos a las personas, ¿no? Pero si tú ves el universo, si tú ves el mundo, ahí está Dios. Hasta el Big Bang, que dicen que de ahí surgió todo. Y dijo Dios, ¡pum!, ¿no? Ahí está Dios, Dios está en todo, solo que a veces no lo podemos ver, ¿no? Recuerdo, este versículo sonó mucho en mi cabeza, que dice que ande en valle de sombra de muerte. Cuando con los roomies estábamos viajando en diciembre, ya nos íbamos de London, ciudad bonita y todo, y salimos de la estación. Veo las calles, veo la oscuridad, yo dije, ya valimos aquí, porque la única forma de llegar al aeropuerto era tomando un autobús que pasaba únicamente en esa calle. Y salimos de la estación, sin gente, todo oscuro, vimos la parada, y dije, no, ya valió, en algún momento algo malo va a pasar, y dicho y hecho, no tardó creo que ni 5 minutos, y se acercan 2 tipos, a uno le venía sangrando la cabeza, y ya dije, ya valimos. Y si vieron la película de Bambi, donde Bambi escucha el peligro y su papá le dice, corre, y Bambi se olvida que tiene piernas, así nos pasó a nosotros, nos olvidábamos que teníamos la opción de movernos, afortunadamente o desafortunada, bueno, más afortunado, ¿verdad? En mi mano tenía yo una hamburguesa, y recuerdo que el otro tipo nada más le hizo así a mi brazo, salió volando mi hamburguesita, la levanta y se van. Y todos nos quedamos viendo así, no venía el autobús, no dijimos nada, nos metimos a una tienda como si fuéramos a comprar, no compramos nada, nada más esperamos el autobús, nos subimos al autobús, nos dicen, no acepto tarjeta, no acepto efectivo, pura tarjeta, pago con tarjeta, nos sentamos y ya luego el corazón empieza pam, 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 a latir, ¿no? Afortunadamente, te digo, yo llevaba esa hamburguesita que iba a ser mi cena llegando al aeropuerto, ¿verdad? Pero lo que voy es que aun cuando estés en ese valle de oscuridad, de muerte, ahí está Dios, ¿no? Porque Dios cuida. Aún en los accidentes, Dios cuida, ¿no? Siempre puede ser mucho peor el escenario, pero Dios cuida. Y dice, hay una parte que dice, porque tú estarás conmigo. Aquí David no estaba hablando de Dios, le estaba hablando a Dios, ¿no? Él sabía que si le tocaba estar en un valle en el que tenía todas las de perder, ahí estaba Dios, ¿no? Y si nos vamos a Isaías 43:2, que por favor busquen, no va a ser esgrima, porque ganaron los caballeros, ¿verdad? Déjenos ganar un rato. Isaías 43:2, por favor. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, sí vamos a atravesar problemas, sí vamos a atravesar dificultades, pero Dios ahí va a estar. Y siempre el escenario puede ser mucho peor. ¿Sale? Entonces le demos gracias a Dios. Dios no promete atajos, promete presencia. El versículo 5 dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 3 partes. Vamos primero con lo de aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios provee. Hay un episodio, no sé si llegaron a ver Bob Esponja, pero hay un episodio de Bob Esponja en donde terminan en medio de una selva
y tienen una caracola, ¿no? Que les dice qué tienen que hacer, y Calamardo dice, ¿cómo le van a escuchar a ese aparato? Hay que movernos, hay que hacer un campamento. Y la caracola dice, no hagan nada, siéntense. Y Bob Esponja y Patricio deciden obedecer a la caracola, y Calamardo empieza a hacer su fogata. Curioso cómo había fuego debajo del océano, ¿verdad? Pero es caricatura. Y empieza a buscar qué comer, y les empieza a decir, hey, mira, yo tengo comida, tú no, ¿qué van a hacer? Y la caracola dice, no hagan nada. Y de repente pasa un avión y ese avión tiene problemas y tiene que aligerar la carga y empieza a soltar muchas cosas y cae mesa, caen sillas, cae comida. Es lo mismo que hace Dios. Y lo vimos en la mañana, ¿no? Que Dios da el maná. Dios le encanta poner mesa en el desierto. Cuando uno cree o cuando pasa uno por necesidades, cuando a veces come uno más rico que cuando hay en la cuenta, ¿no? Entonces, Dios pone la mesa, pone un banquete de honra. Ya te lo dije con una caricatura, ahora te lo voy a decir con algo personal. Una vez llegué al Covach y quién sabe por qué, ¿verdad? Bueno, sí, quizás no comí mucho por llegar a tiempo, pero tenía hambre. Y yo dije, ¿cómo se me antoja un pollito frito o pizza? Y empezaron las clases y como que hubo un detalle. El chiste es que le dicen a todos los chicos que se pueden ir. Todos los chicos, ¿no? El personal nos teníamos que quedar. Y pues recuerdo que voy caminando y uno de los estudiantes que me tenía confianza me dice, profe, mi mamá me mandó este pollito, pero pues ya me voy aquí con mis amigos y no sé qué, no lo quiere. Y yo, sí, pero solo esta vez, porque es tu comida, ¿sale? Y voy comiendo mi pollito y voy bajando a otra área y le estaban partiendo una pizza a otra alumna por su cumpleaños y dice, profe, venga, le compartimos una pizza por el cumpleaños de tal. Y yo, bueno, pero solo una rebanada, porque es su cumpleaños de ella. No, entonces a lo que voy es que Dios suple, que Dios no deja, ¿no? Y aún en la gente que a veces no nos tiene tan estima, es donde Dios a veces nos da la bendición. No para presumir, sino para que la gente vea que Dios es real, ¿no? Porque a veces hay gente que le caemos mal por alguna u otra razón. Yo recuerdo mi primer día en el Covach, bueno, no recuerdo bien todo, pero sí recuerdo que llegó como la hora de receso y vino un alumno de quinto, de sexto. Yo estudié en el mismo plantel donde mi papá daba clases. Él siempre dio matemáticas y física, y estadísticamente matemáticas o pensamiento matemático es la materia que más truenan. Independientemente de quién sean maestros, los alumnos es el que tiene el índice mayor de reprobación, ¿no? Y recuerdo que ese alumno, quién sabe cómo dio que yo era el hijo del temible y poderoso maestro Suárez. Y me dice, nada más vamos a esperar la rompedera de playeras y ahí vas a valer, amiguito. Y me hace así en la espalda. Antes había una tradición en el Covach que era romper playeras, ¿no? Un todos contra todos. Ahorita ya no, ya es otro tipo de generación, ¿no? Pero antes había eso, ¿no? Llegó la esperada rompedera de playeras y Dios me cuidó, no me rompieron mi playera. Y al final, ya cuando a él le tocaba su graduación, como si fuéramos amigos de toda la vida, me llega y me abraza y me dice, por favor, cuida a tu papá, y empieza a decir cosas buenas. Y yo, pero hace 2 años me querías pegar y ahora me quieres, o sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, es a lo que voy. Que Dios da bendición. Hay otra parte en la Biblia que dice que cuando tú amas a Dios, dice que aún a tus enemigos te hace estar en paz con ellos. ¿Sale, vale? Entonces, vamos con la segunda parte. Unges mi cabeza con aceite. Si yo quisiera rascarme la oreja, ¿qué utilizo? Las manos, ¿no? Tengo deditos y pulgares, ¿no? Pero una oveja no puede hacer esto, porque físicamente su hueso no fue diseñado para eso, y si lo hiciera, se vuelve a caer y vuelve a estar panza para arriba, ¿no? El que Dios aquí, que David hable sobre ungir con aceite, el aceite es sinónimo de sanidad y de protección contra los insectos, ¿no? Al ser una zona que la oveja no puede alcanzar por ella misma, al ungir con aceite, por así decirlo, es como una especie de repelente contra los insectos.
¿no? Entonces, Dios nos sana, Dios nos protege de a veces no es un problemón, pero a veces sí es un problema chiquito que anda ahí como mosquito, ¿no? A veces está ese detalle y Dios nos protege de eso y de todos los detalles. Y en la última parte dice, mi copa está rebosando, ¿no? En los tiempos bíblicos y por allá de Europa es muy común el vino, ¿no? Para nosotros no es tan común, pero ya es una cuestión cultural. Entonces, para que lo entendamos mejor, hagamos de cuenta que nos dan un vaso de coca, porque pues cómo aman la coca, ¿verdad? Y le ponen hielo y no te lo llenan así a ras, sino que está por rebalsar la coca. O sea, que le tienes que dar un sorbo porque si no, ya se cae, ¿no? Es lo mismo que hace Dios. Y hay un versículo en Malaquías, ¿no? Que Dios nos invita a probarlo por medio de los diezmos y ofrendas, porque dice que va a haber alimento en su casa hasta que sobreabunde, que va a bendecir hasta que sobreabunde. Cuando Dios nos bendice, bendice bien. Dios no entrega nada a medias, Dios no sabe dar poquito, ¿no? A veces le pedimos una cosa a Dios y nos entrega 5 cosas, porque así es Dios. Porque si en ese momento mi vida está alineada a su corazón, a su obediencia, y mis planes también van de acuerdo a sus planes, todo sale más fácil, ¿no? Es más complicado cuando Dios me dice, ve a la derecha y yo quiero ir a la izquierda, ¿no? Ahí a veces batallamos un poquito, ¿no? Pero esta parte de que mi copa está rebosando quiere decir que hay una abundancia emocional y espiritual. Aparte de Dios ser el pastor, también Dios juega el rol de padre, ¿no? Y me parece en Mateo o Lucas que está hablando Jesús sobre la importancia de la oración y dice, si ustedes que son los malos saben dar buenos regalos, cuanto más yo que soy el bueno, ¿no? Y hay oraciones que hacemos y Dios contesta así, y de volado. Y todos nos encantan ese tipo de respuestas, ¿no? Y hay oraciones en las que se toma un tiempo más el Señor para contestar. Hay otras oraciones que por más que queramos, Dios no las contesta, no porque Él sea malo, sino porque quizás a veces lo que pedimos nos va a dañar. O a veces pedimos algo y aún no estamos listos para eso que estamos pidiendo, ¿no? Es lo mismo con la administración financiera. ¿Para qué quiero yo 1,000,000 de pesos si 1,000 pesos no lo sé administrar? ¿No? Dios no me va a dar el 1,000,000 de pesos si no ve que administro bien mis 1,000 pesos, ¿no? Entonces, a lo que vamos con este versículo es que Dios siempre provee, que a veces, bueno, que siempre bendice y a veces esa bendición la ven quien no le caemos tan bien, pero eso no importa. Que Dios unge tu cabeza, que Dios te protege y que Dios te da, que tu copa está rebosando, está por rebalsar, pues, ¿no? O sea, no la llenaron a la mitad, no es como hay de así nada más, sino de un poquito, sino que Dios da llenísima la copa, que está a punto de rebalsar todas las bendiciones. Y el último versículo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice que el bien y la misericordia me van a seguir. En Deuteronomio 28 se titula, ¿no? Las consecuencias o la bendición por obedecer, ¿no? Y dice el Señor que vamos a ser benditos en nuestro entrar y salir, en nuestra canasta. Bueno, hay muchos, se mencionan muchas cosas en torno a la agricultura porque era lo que imperaba en ese contexto, ¿no? Pero al final dice que en todo lo que pusieres tu mano, Dios lo va a bendecir, ¿no? En un contexto de que si yo obedezco, ¿no? Y dentro de esos versículos hay uno que dice que todas estas bendiciones te alcanzarán, ¿no? A veces pasamos la vida queriendo alcanzar el favor de Dios y el favor de Dios no se alcanza. Uno es alcanzado por el favor de Dios. Cuando decidimos confiar, cuando decidimos obedecer y seguir a Dios aun cuando parece complicado, Dios bendice y las bendiciones nos alcanzan. ¿Sale? Y por último dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, que me habla de una cuestión de comunión, de permanencia,
de estar en un hogar espiritual. No quiere decir que todos los días yo venga al templo, sino que todos los días mi relación con Dios esté viva, que todos los días yo busque a Dios y no solo cuando me vaya mal. Dios quiere ser invitado a esos días buenos, a esos días extraordinarios en los que todo sale bien y esos días de cotidianidad. Porque así como Dios está en lo extraordinario, que nos encanta ver a Dios hacer milagros, también Dios está en lo cotidiano. Dios está en ese día de trabajo, Dios está en ese día de escuela, Dios está en esa reunión familiar que se hizo por San Gusto, o también está en la reunión familiar porque alguien se graduó. O sea, Dios está en lo extraordinario y también en lo cotidiano, ¿no? Aquí ya termina su canción David diciendo y reconociendo que el favor de Dios lo va a alcanzar y que Él lo va a buscar. Hay alguien por ahí que dijo una vez que la Biblia es una carta de un eterno enamorado. No sé si te has enamorado, es algo bonito, y es más aún tener un amor correspondido, porque a veces tú amas, pero no te aman, ¿no? Y a veces es lo mismo que nos pasa, que le pasa a Dios con nosotros. Dios sí nos ama, bastante, pero muchas veces nosotros no le amamos como Él quiere ser amado, ¿sale, vale? Entonces, ojalá en este año aprendamos a confiar más en Dios, a depender de Dios. Una oveja no puede sola, una oveja necesita a su pastor, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios, todos necesitamos a Dios. Dios no solo es un concepto, es el ser supremo, y ese ser supremo decide prestarte atención. Pero tiene muchas cosas que hacer, es que no, que es importante, es que la hermana Elvi es importante, es que Scofi es importante. Porque Dios, aparte de ser tu pastor, es tu papá. ¿Y qué papá no va a ver por sus hijos? Nuestra tarea de hijos es obedecer. ¿Qué cuesta? Yo lo sé. Nuestra tarea de hijos es confiar. ¿Que cómo le va a hacer Dios? No sé. Es Dios. A mí me cuesta a veces confiar en cómo le va a hacer Dios, ¿no? Me preocupa el mañana y me olvido que Dios ya está en esa mañana. ¿Sale? Entonces, la última pregunta no es si conocemos el Salmo 23, no si hemos escuchado la canción, si la hemos leído. La pregunta es si conozco al pastor de quien David habla en toda esa canción. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sale? Entonces, en este mundo lleno de voces que a veces nos quieren descalificar, o incluso a veces nuestra propia voz nos hace dudar, nos enfoquemos en la voz de Dios, en la voz de que nos dice, yo te amo, yo estoy contigo, si puedes, ¿no? A veces Dios cree mucho en nosotros y uno no cree tanto en uno como Dios lo hace, ¿no? Nos pasa lo de Gedeón, que nos dice, tú vas a ser guerrero, el libertador, el nuevo vengador, este es el plan. Y Gedeón dice, pero soy el más pequeño, no tengo habilidades, soy el olvidado, soy el que se esconde. Y Dios dice, ajá, por eso, ¿no? Porque Dios no ve mi limitación, Dios no ve mis recursos, Dios no ve mi conocimiento, Dios no ve los diplomas, Dios ve a Jesús en nosotros. Dios ve lo que puede hacer si lo dejamos a Él actuar, ¿no? Entonces, para finalizar, aprendamos a escuchar la voz del pastor, tanto del pastor Gerardo como del pastor, ¿no? Es decir, aprendamos a leer, ¿no? En ningún momento Jesús dijo que leamos las Escrituras, dijo que las estudiemos. Es diferente el verbo leer a estudiar. En el estudiar yo aprendo, en el leer es como una pasadita rápida. Entonces yo tengo que estudiar. Aprendamos a confiar en su guía, es decir, a obedecer, a soltar el volante, ¿no? Aprendamos a descansar en su cuidado y a permanecer
en su casa, es decir, no descuidar mi relación que tengo con Dios. La relación que yo tengo con Dios no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes. Si yo me llevo bien con Dios, es por lo que yo hago. Si yo me llevo mal con Dios, es por lo que yo hago, ¿no? Entonces, seamos maduros, no echemos culpa, porque como le encanta al ser humano echar culpa ajena, ¿verdad? Y aprendamos a descansar en el Señor.